de los deleites cada día. Estos personajes son, ¿qué entonces? También blasfemos, por ignorancia. ¿Qué es blasfemar? Maldecir. ¿Y a quién maldicen? Ellos no tienen respeto de ninguna autoridad. Aún se atreven a maldecir a las potestades superiores, como está diciendo aquí el autor, Pedro. Dice que aún los ángeles no maldicen aún a las criaturas caídas, celestes. Pero estos se atreven a hacer desafíos, a proponer contenciones y a decir que ellos tienen autoridad y a oponerse y a resistirse y a hacer una cantidad, digámoslo así, discúlpenme la expresión, de necedades, ignorando que realmente ellos no tienen la autoridad para estos eventos. Entonces, dice que por eso son ignorantes y como consecuencia de su ignorancia son ¿qué? Blasfemos, maledicientes. Hay maledicencia en ellos. Por eso dice que aún los ángeles no pronuncian juicio de maldición, pero estos hablando mal de cosas que no entienden. No hay entendimiento en ellos, carecen de entendimiento, pero son personas que, digámoslo, si conocieron, de pronto no conocieron todo lo que tenían que conocer. Y luego conocieron de pronto lo incorrecto y amaron lo incorrecto y decidieron seguir creciendo más bien en esa área y realmente desconocieron lo que tenían que haber entendido en su momento. Por eso entonces hay ignorancia en ellos. Segunda de Pedro 2:13b al 2:16, son descarados, son codiciosos. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ojo, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Tremendo. A ellos los mueve la codicia. En conclusión aquí, dice que de hecho se extraviaron del camino, como lo veíamos hace algunos días, recordando lo que decía 1 Corintios 6:10, ¿no? No es el dinero que sea malo, sino el amor al dinero. Cuando lo codician, dice que muchos terminan ¿qué? Extraviándose y apartándose de la verdad. 1 Corintios 5, del 8 al 11 nos recuerda algo muy interesante. Miren, ¿por qué dice el autor que son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores? Ellos, digámoslo, profesan ser creyentes, se inmiscuyen dentro de los creyentes, proceden aparentemente, pero el error que hay en sus vidas, su vida errónea, se pone en evidencia. Miren lo que dice 1 Corintios 5, del 8 al 11, recordando palabras de Pablo. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mira lo que dice Pablo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ojo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o ávaros, o ladrones, o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal que ni aun comáis. Entonces, el tema no es las personas que no son creyentes y viven en desorden. Ese no es mi tema. El que me dice el Señor es, hay que tener cuidado con quien profesa ser hijo de Dios, pero vive como un hijo del diablo. Por eso dice aquí, estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros, ellos se recrean en sus errores. Ellos están atentos al inmaduro. Ellos están atentos a la persona susceptible de poder ¿qué?
incluirla o contaminarla con las herejías. Y ellos están atentos, ellos ven, ellos miden, ellos saben, ellos ponderan y ellos calculan porque son ¿qué? Codiciosos. Dice que de igual manera son inoperantes y sin fruto. Eso también es una manera de uno darse cuenta de que no son lo que dicen ser. Porque cuando un árbol de manzana, hemos sembrado un árbol de manzana y hemos visto crecer un árbol de manzana, ¿qué esperamos que suceda con ese árbol de manzana? Que dé fruto. Pero si yo sembré un árbol de manzana y aparentemente creció y nunca da manzanas, ¿cómo vamos a saber qué es un árbol de manzana? Así, estos, obviamente, como hemos dicho, por su falta de conocimiento, por su dureza, por su misma conducta, ellos están ajenos a dar fruto. No darán fruto nunca. Pues darán fruto, pero de maldad. Harán daño, harán tropezar a otros, generarán caos, harán daño a la iglesia, pero nunca generarán un fruto productivo delante del Señor. Segunda de Pedro 2, 17 al 19, dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos ¿qué? Esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno, es su esclavo del que le venció. Imagínense, prometen ¿qué? Libertad. Y son personas que están esclavas a pecados. Por eso nos recuerda Juan 8:34, cuando Jesús le dice a los fariseos: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero estos personajes, miren, como lo dice aquí, ¿no? Hablando palabras que infladas, ¿no? Entonces, a veces con ese lenguaje rebuscado, con un lenguaje pristino, con verbigracia, enredan a la gente. Es más, de pronto han oído los temas doctrinales, entienden algo de la coherencia del tema, entienden algo de pronto de la doctrina, y cuando ven a un neonato o un neófito o un primerizo en la vida espiritual, pues se acercan y ¿qué? Lo impresionan con un consejo, lo impresionan con una asistencia, con una recomendación, y la persona obviamente al ser primerizo o al ser, digamos, nuevo en la vida cristiana, al ser inmaduro en la vida cristiana, ¿qué va a pensar? Yo me acuerdo, de hecho, cuando yo llegué a la vida cristiana, pues yo veía que tenían esta parte que siempre compartimos de los testimonios, y veía que había gente que reiterativamente se levantaba y contaba, y yo dentro de mí pensaba, no, deben ser personas muy avanzadas, ya, pensaba yo. Ya cuando pasan los años, uno se da cuenta, no, de pronto eran personas que no tenían tanto temor como yo al público, porque yo de pronto tenía algo que contar, pero ese miedo, esos nervios a salir, yo más bien me quedaba con las ganas y no lo hacía. Pero como yo veía que yo sí, yo decía, no, deben ser. Entonces recuerdo que algo similar sucedió cuando un amigo de la vieja escuela, su mamá empezó a asistir a la sede donde yo estaba. Y entonces un día coincidimos y nos encontramos, y este joven me decía: ve, mi mamá me dijo que te ha visto allá en la sede donde ella está asistiendo. Y póngale que me dice: y que vos sos un duro. Y yo apenas estaba empezando. Pero mire que ella estaba haciéndose la misma idea que yo me hacía de otros. Entonces ahí es donde donde estos personajes son muy vivos. Y más allá, porque hay personajes más avesados, más competentes, que son capaces de persuadir gente más capacitada. Pero lamentablemente su corazón está corrompido. Por eso entonces decimos, mire, ellos proceden de una fuente distinta a la fuente divina. Ellos proceden de una fuente distinta a la fuente de Dios.
Por eso dice Juan 8:44, recordemos de dónde proceden estos personajes. Ahí mismo en San Juan. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? Porque ¿qué? No hay verdad en él. Y cuando habla mentira, ¿qué? Está hablando de lo que él quiere decir. ¿Por qué? Porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, mira que no comunican lo que tienen que comunicar, sino que comunican la mentira que hace parte de su naturaleza. Comunican la mentira que les nace compartir, que se les antoja en su momento dado, que les parece de pronto en ese momento que es factible transmitir o comunicar. Y ahí es donde se empieza a hacer tremendo daño. En 2 de Pedro 3:3, volviendo nuevamente a la carta, Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando ¿qué? Según sus propias concupiscencias. Por eso se acuerdan que estábamos viendo Judas 17 al 19. Ellos no andan en el espíritu, ellos andan en la carne. Ellos no tienen ningún interés realmente de caminar bajo la dirección de Dios, sino que ellos caminan según sus propios deseos, según sus propios criterios y según su propia manera de proceder. Lamentablemente. Por eso finalmente entonces vamos a 2 de Pedro 2:20 al 22. Ya vimos que cuando somos lamentablemente negligentes en cuanto al conocimiento de Dios, pues van a prosperar los falsos maestros. Vamos a ver, acabamos de ver que ¿qué? Proceden, o sea, se mueven como pez en el agua, en la carne. ¿Por qué? No hay quien discierna, no hay quien diga eso no es así, no hay quien los confronte, ¿sí? No hay cómo hacer un juicio de pronto ordenado a la luz de Dios. ¿Por qué? Porque pues entonces nos exponemos a tropezar con ellos. Pero finalmente ¿qué? Perecen los falsos maestros. Perecen. No estamos hablando de que mueran físicamente, pero estamos hablando de que obviamente terminan cayendo nuevamente en su vida pasada, terminan cayendo en lo que están haciendo, terminan enredándose en una vida licenciosa y como dice, peor que como estaban cuando conocieron de Dios. Y esto es delicado, esto es verdad, esto es verdad. Esto yo lo he visto ya muchas veces. Y esto no es una amenaza, no, es al contrario, es un cuidado que debemos de tener. Hay personas que estaban esclavas de X o de Y situación, conocen de Dios, caminan con Dios y vuelven y se marginan y no vuelven a X y Y. Muchas veces vuelven a Z, a M, a A, a B, a C, a D. Eso es terrible. Eso es un desenfreno, ¿por qué? Porque la carne la vida de uno ha estado como en ayuno y cuando usted nuevamente se entrega al mundo, usted no quiere sino acabar con todo. Y lamentablemente es lo que uno muchas veces ve. Ojo, yo no estoy diciendo que porque usted se fue de una iglesia, no. Ni estoy diciendo porque usted se fue de una congregación. Estoy diciendo cuando usted vuelve, ¿qué? Al mundo. Cuando usted volvió al mundo, cuando usted volvió a la vida pasada, cuando usted volvió a la vida de la carne, pues lamentablemente te va a llevar como un río, como cuando viene con creciente, que se lleva todo lo que hay por ahí. Segunda de Pedro 2:20-22 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada
Fuerte. Es fuerte, pero el apóstol no lo hace de manera odiosa. El apóstol lo hace de manera que de precaución. A la final lo hace con amor, porque ¿sabe qué? Muchos saben muchas veces qué hacen cuando ven que una persona está equivocada. Con enojo, prefieren no decirle nada. ¿Qué dicen? Que se estrelle, que se termine de acabar, que haga con su vida lo que quiera. Entonces, muchas veces, esa persona que se acerca, que te da un consejo, que te hace una observación, a veces al principio puede parecer más odiosa que los que se quedan callados, pero el que se acerca tiene mejores intenciones que quien calla. Entonces, quien calla, ¿por qué? Porque quien calla ¿qué es lo que dice uno? Haga con su vida lo que le parezca, pero quien realmente tiene interés, pues se acerca. Así que, miren, ¿sabe qué? Muchas gracias, yo le agradezco. Yo lo viví, ¿no? Antes de conocer de Dios, ¿cuánta gente no se acercaba a uno y le decía, mira, ten cuidado, no vale la pena? ¿Y qué le decía a uno? No, mira, muchas gracias, pues en mi vida, allá está tu vida, y cada quien tiene derecho a hacer su vida. Pero por lo menos había un interés. Y yo hoy le doy muchas gracias a Dios por esas personas que tuvieron esa deferencia de acercarse, de recurrir a la situación que uno estaba viviendo. De hecho, pues en estos días falleció alguien que en su momento fue profesor mío de religión, el pastor Nelson Beltrán, en el Colegio Americano. Y yo me acuerdo que en esos días difíciles de mi vida, entre los 14 y 18 años, fue una de las personas que un día se acercó y él me dijo, mira, es que estuvimos en una reunión de profesores y todo el tiempo usted estuvo en boca de todos los profesores. O sea, no me lo dijo pues a manera de chisme, sino, ¿qué pasa con tu vida? Fue que me dijo. ¿Y yo qué? ¿Cómo lo tomé yo? Como un chiste. Yo lo tomé como un chiste. Luego vino la profesora de geografía, luego vino mi hermana, luego amigos que venían, otros amigos que venían a compartir lo de Cristo aún mismo en el colegio, y uno se burlaba. Entonces, por eso también el tiempo le enseña a uno a comprender al incrédulo, porque uno a veces se enoja con el incrédulo, se enoja con el inconverso, se enoja porque no escuchan, pero es que así era uno. Hasta que la luz de Dios no viene y te ilumina, tú no puedes entender. Uno, como dice alguien, cuando uno predica al oído de la gente, pero solo el Espíritu Santo predica al corazón del inconverso. Por eso mi tarea es ¿qué? Hablar, predicar al oído de los hombres, que el Espíritu Santo sabrá en qué momento, a quién y cuándo le predica finalmente a su corazón. Por eso dice entonces que estos hombres, habiendo conocido, ¿qué terminaron haciendo otra vez? Enredándose en la vida vieja. Por eso mira, uno tiene que mantener ¿qué? Distancia con la vieja vida. ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden que le dio Dios al pueblo cuando entraba a la tierra prometida? Distancia con las naciones que están saliendo de aquí. ¿Por qué están saliendo de aquí? Por su vida que no es correcta delante de Dios. Entonces, mantengan una distancia. De hecho, en Deuteronomio 17, dentro de las instrucciones que le da a los reyes, ¿sabe qué le dice? No vuelvan por el camino de Egipto. No volvamos al pasado. No volvamos atrás. No volvamos a lo que ya fue. Sino que ¿qué? Sigamos en la vida presente con el Señor, cuidándonos, guardándonos y cultivando nuestro caminar con Él. En Juan 8, 31, 32, por eso se nos observa por parte del Señor Jesús en cuanto a la importancia del conocimiento, conocimiento de la verdad, conocimiento del Señor. Dice Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Exactamente. Muy bien. Entonces mira lo importante que
Ellos fueron libres porque conocieron de la verdad. Pero lamentablemente, ¿qué pasó? Se enredaron nuevamente en su vida pasada. Por eso, mire que a veces no es que uno quiera ser como algunos piensan. Algunos piensan, ¿no? Algunos dicen, ay, es que se convirtió al Señor y ahora son todos cismáticos. No, no es ser uno cismático. Lo que pasa es que uno aprende que, ¿qué? Que hay que guardar distancias frente a ciertos aspectos de la vida. O sea, en pocas palabras, entender que ese paseo, de pronto ciertos paseos, ya no son mis paseos. Y que ciertas reuniones ya no son mi reunión. Y que ciertas historias ya no son mis historias. No es que uno quiera ser odioso, no es que uno quiera ser cismático y ponerle curia a todo. No, es que ya no es lo mío. Ya no es lo mío. Y yo no quiero que volver a enredarme en esa vida de la que ya salí. Ese es el riesgo que se corre. Entonces, por eso es que cultivamos unos hábitos, unos principios y de la mano del Señor desarrollamos ¿qué? Unas disciplinas. Congregarse no es simplemente un llamado al azar. La misma escritura en Hebreos que nos exhorta, dice, no dejemos de congregarnos con algunos tenemos. Entonces, esto que hacemos nosotros de venir aquí, de un servicio, de participar de la adoración, de la alabanza, del estudio de la palabra, no es porque, ay, es que en las iglesias se les ocurren unas cosas. No, estamos observando que lo que nos enseñan las escrituras. ¿Para qué efectos? Pues para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestra vida, para cultivar nuestro corazón y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, para motivarnos los unos a los otros. ¿Cuántas veces yo no llegué a la iglesia por debajo de las baldosas y de pronto hablaba con alguien, ya compartía con alguien después de que terminaba el mismo tema y salía uno ¿qué? Ya no sobre las baldosas, salía uno levitando, contento, alimentado por el Señor. Asimismo está el estudio de las escrituras. ¿Por qué perseverar en ellas? ¿Por qué estudiarlas? Porque algunos pueden pensar, ay, pero es que ese pedacito es tan desgastador. Pero mira que cuando tú realmente lo entiendes, te das cuenta que al contrario, el estudio de la Biblia, la disciplina del estudio, la disciplina de la lectura de la Biblia, no es un desgaste. Porque tú eres ahora un ser espiritual. ¿Y tú qué necesitas? Alimento espiritual. Tú no solo vives de la empanada con ají ahora. Sí, ni vive uno del chicharrón de 12 patas, ni vive solamente sí, de la papa borrajada, no, ni del arroz con pollo. Ahora, como seres espirituales, también vivimos ¿qué? De alimento espiritual. Y por eso en Juan 6:63 nos dice el Señor Jesús, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Entonces, ir a las escrituras, el hábito de las escrituras es importante. ¿Por qué? Porque alimenta a mi hombre espiritual. Yo creo que muchos hemos escuchado la famosa historia del perro negro, del perro blanco, que salían todos los días a pelear y que el dueño siempre le apostaba al que ganaba. Y entonces si el dueño decía que el perro blanco gana hoy, todo el mundo apostaba al negro, ganaba el blanco. Y si el dueño decía gana el perro negro, ganaba el perro negro. Entonces alguien le pregunta, ¿usted cómo hace para saber cuál perro va a ganar siempre? Es muy fácil. Cuando yo quiero que pierda el perro blanco, lo dejo sin comer todo el día. Y al único que alimento es al negro. Entonces cuando salen a la pelea, ¿quién está más débil? El blanco. Y si quiero que pierda el negro, pues dejo al perro negro todo el día sin alimento. Y entonces al contrario, le doy buen mantenimiento al negro y ese le va a ganar. Y en su defecto. Entonces, mira que eso, ¿para qué utilizan esa ilustración? Para recordarnos que la importancia de fortalecer nuestro hombre espiritual. Porque ahí, cuando vamos a Juan 3:3, ¿qué nos dice? Nosotros nacimos de nuevo. ¿Qué significa? Ya somos seres espirituales. ¿Qué significa? Que requerimos un mantenimiento, una alimentación, un cuidado. De hecho, en 1 Timoteo se nos usa el término gimnasio. ¿Y sabe qué dice? Ejercítate para la piedad. La palabra es gimnazo, que significa que entre al gimnasio de la palabra. Tengo que ejercitarme. ¿Y qué es ejercitarme en cierta medida? Pues ir deshabituándome a través de la disciplina, del estudio de la palabra y de la vida cristiana,
de los malos hábitos, irme ¿qué? Habituando ¿a qué? A los hábitos nuevos que Dios ha establecido. Por eso en Efesios 4, ¿qué nos dice la palabra? Si usted antes mentía, ya no mienta. Si usted se enoja, porque todos nos enojamos, el que no se enoja nunca viene a esta reunión. Yo no sé por qué. Aquí todos los que vienen siempre a esta reunión son los que suelen enojarse. Pero el que no se enoja nunca viene a esta reunión. Y yo no recuerdo una iglesia donde yo haya ido que el que no se enoja vaya, nunca va. Porque todos nos enojamos. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero no hagamos las cosas que hacíamos antes cuando nos enojábamos. No hagamos daño. Por eso dice, enojémonos, pero no pequemos. Luego dice, el que robaba, ya no robe. Tome un nuevo hábito, ¿cuál? El trabajo. Y a través del trabajo sostenga sus necesidades y es más, si puede, ayude a otros. Y así empieza la Biblia diciendo. Entonces, por eso tenemos que ejercitarnos en la piedad para ir venciendo los hábitos viejos y malos e ir ¿qué? Tomando los nuevos hábitos. Volvemos. ¿Qué pasó con estos hombres? Tal vez conocieron de Dios, tuvieron el conocimiento de Dios, participaron del conocimiento de Dios, pero ¿qué? Se alejaron del gimnasio espiritual. No se ejercitaron para la piedad y tarde o temprano terminaron caminando, marginados de la luz y de la verdad y del verdadero conocimiento de Dios. ¿Y qué? Terminaron haciendo todo lo contrario. Por eso dice 2 Pedro 1:9, que lo vimos ya hace unas 3 semanas. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado ¿qué? La purificación de sus antiguos pecados. ¿De qué está hablando? ¿Se acuerdan de qué estaba hablando? Cuando volvemos, estaba invitándolos a que crecieran ¿en qué? En el conocimiento, correcto. Ahí decía, vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia. Por eso estamos hablando de las consecuencias de ¿qué? La negligencia, el antónimo. Estamos viendo las consecuencias del negligente, porque ya vimos las consecuencias de ¿qué? Del diligente, que es la invitación que se nos está haciendo en la carta. Ser diligentes en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la negligencia genera este desastre que generó en estos falsos maestros, que como vimos en contraposición a los maestros, a los apóstoles y profetas que fueron inspirados por Dios, ¿estos qué? Estos son inspirados por su propia carne, por sus propios antojos, por sus propios intereses, por su propia codicia, por su propia manera de hacer las cosas. ¿Y creen que lo hacen? Bien. Entonces, por eso dice que si yo no le pongo diligencia al conocimiento de Dios, ¿qué dice? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación ¿de qué? De sus antiguos pecados. Entonces, por eso, esto es lo que yo no debo olvidar. Porque ¿qué? Cuando yo me olvido de esto, pues poco a poco me voy deslizando a terreno peligroso. Bueno, nosotros acá no tenemos las 4 estaciones, ¿no? Solo tenemos 3, 2. Pero donde hay las 4 estaciones, ustedes saben que las aguas se congelan. Y hay un peligro muy grande después de que las aguas empiezan a descongelarse, y a eso se le llama hielo delgado. ¿Por qué? Porque de pronto usted está atravesando, usted ya está confiado, muchos días ha venido pasando por esa misma parte donde el hielo estaba duro, pero ese hielo se va ¿qué? Adelgazando, porque ya va llegando la primavera y poco a poco se va perdiendo la fortaleza de ese hielo. Y si yo sigo moviéndome en ese hielo delgado, ¿qué va a pasar? Se fractura y puedo terminar. Porque uno dice, pero se cae al agua, sí, pero le da hipotermia y puede uno perecer. Entonces, así mismo pasa a veces con el creyente que no es diligente en el conocimiento de Dios. Poco a poco se va deslizando, ¿qué? A hielo delgado, y cuando menos piensa, un paso, un solo paso, es el detonante de la tragedia. ¿Cuánta gente no ha dicho, mire, cosas que han pasado, ¿no? Ese día, como dice la canción de
de Adamo, ¿no? Y que también cantaba Rafael, dice, mi gran noche, ¿no? Dice, hoy decidí emanciparme. Entonces a veces uno dice, no, yo soy creyente, pero decidí emanciparme y me fui. Y cuenta la historia que así le pasó a un joven. Yo no estoy diciendo que esto sea una generalidad, pero sucedió. El hombre se emancipó y se fue y se entregó a lo que tenía que entregarse. Fue, volvió y terminó en un cuarto con una chica haciendo lo que no tenía que hacer. Y dice que luego cuando él ya se despertó, la chica no estaba. Y solamente cuando ya él fue al baño fue que vio en un escrito en el espejo con colorete, ¿no? Colorete con labial. Que decía, bienvenido al mundo del SIDA, ¿no? Entonces, así uno nunca sabe, porque yo sé que uno dice, pero yo conozco una cantidad de gente que eso hace y no le ha pasado. ¿Qué hemos dicho tantas veces de Hebreos 12, ¿no? ¿A quién disciplino yo? Lo que yo decía, ¿no? Cuando yo estaba jugando en la calle y pasaba algún problema y pasaba una situación, mi mamá, que era la que siempre estaba ahí, que era la acudiente porque mi papá no estaba, salía y ¿a quién regañaba? ¿A todo el mundo? No, ya no se metía con nadie. Ella el que cogía era al hombre y venga para acá y a buen recaudo. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios no va a estar pendiente innecesariamente de quien no ha adoptado como su hijo. Pero de quien es su hijo, dice Hebreos 12, todos los que somos hijos de Dios estamos, ¿qué? A disciplina de Dios. Y claro, uno a veces no le gusta porque uno dice, hombre, esa lógica a mí no me cuadra. Porque por una sola, bueno, yo no estoy diciendo que por una nos va, yo no estoy combinando, ni le estoy vaticinando nada a nadie, solo estoy contando las cosas que a veces pasan y que han pasado, como puede que vaya y se estrelle una vez, se estrelle dos veces, como pasaba con un amigo, un compañero, cuando empezamos la fe cristiana, y muchas quincenas, cada vez que le pagaban la quincena, pues él volvía a su vida vieja, y volvía uno atrás a traerlo, pero usted sabe que ¿qué? Le pasó lo mismo de Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Se acuerdan con con Dalila? Que varias veces él la engañó, pero un día le abrió su corazón. Y dice que cuando Dalila le dijo, Sansón, los filisteos, ¿qué pensó él? Esto va a ser como las otras veces. Y no fue. Entonces uno muchas veces dice, esto pues ya tantas veces lo he hecho, esto puede ser como las otras veces, pero tal vez ¿qué? Ese sea el día de Sansón. Donde Dios le diga oro, no era. Por eso entonces, solo nos queda recordar consecuencias de ser negligentes en cuanto al conocimiento de Dios. Primero, pues lamentablemente prospera la falsa docencia o los falsos maestros espirituales. ¿Y qué es un falso maestro? Pues alguien que está incurriendo en enseñar herejías destructoras. ¿Qué sucede? Proceden los falsos maestros. ¿Qué significa que proceden? Pues que se pueden mover, están ahí, están entre nosotros y no nos damos cuenta. Ellos están ahí actuando, están operando, los vemos y nos pueden parecer normales. ¿Por qué? Porque no tenemos discernimiento y no sabemos que son personas que están procediendo indebidamente. De pronto no se disciplinan, no se les llama la atención, porque puede parecer normal, tal vez muchos están en lo mismo. Y tercero, pues vemos que finalmente, pues perecen, ¿no? Porque tarde o temprano, dice que las acciones de su maldad van a reventar y van a salir a la luz. Y así uno ha visto tantas situaciones en tantos ámbitos y en tantas circunstancias, tantos eventos y tantas situaciones dentro del desarrollo de la vida cristiana. De hecho, cuando usted estudia la historia de la iglesia cristiana, cantidad de herejes, cantidad de falsos maestros, cantidad de personas que estaban caminando, vea, como Dios manda y terminaron al otro lado de lo que Dios dice. Entonces, ¿cuál es la invitación? Pues que guardemos nuestro corazón, como nos dice el apóstol, a que ciertamente recordemos la importancia de lo que Dios nos está enseñando en sus escrituras, pero sobre todo de ser ¿qué? Diligentes en su conocimiento. ¿No qué? No negligentes.
Para concluir y orar, 1 Juan 2:17. Primera de Juan 2:27, perdón, 2:27, porque se me olvidó. Primera de Juan 2:27. Para aquellos que a veces piensan, ¿no?, que la unción es como algo que le brilla a uno aquí. No, aquí lo que brilla es la carencia de cabello. Pero lo que debe, sí, la gente piensa, no, que tiene fuego, o que vibra, o que me hace vibrar. No, mira aquí claramente qué es la unción. ¿Qué dice aquí? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿qué hay que hacer? Permanecer en Él. Dios nos ha capacitado ¿para qué? Para cuando estudiemos las Escrituras y seamos enseñados en ellas, cuando se nos comunique el conocimiento de Dios, nosotros podamos ¿qué? Entenderlo. Así que uno no puede decir, ay, no, es que a mí me gustaría, pero es que yo no entiendo, yo no puedo, yo como que ese no es mi don. No, eso no es un don. O sea, no es un don electivo. Es una gracia que Dios ha provisto en la vida del creyente. Y por medio de la cual nosotros podemos verdaderamente aprender de Dios. Bien, vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre bueno, en esta noche. Te damos gracias porque tú nos permites, bendito Dios, a través de